oportunidad que nos da nuevamente de estar en esta tarde delante de su presencia. Voy a invitarles, así como estamos, sobre nuestros pies a orar, pidiendo a Dios de su bendición, que Él hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que podamos atesorar aquello que Él quiere compartir con nosotros en esta tarde. Voy a invitarles a orar. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, por la bendición que nos da de estar reunidos en su nombre. Gracias porque durante esta tarde, Señor, usted ha puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas el deseo de estar escuchando de su palabra. Y pedimos, Señor, que aquello que hemos de escuchar sea para edificar nuestras vidas y podamos ser bendecidos, Señor, en medio de todo. Y permita que podamos tener corazones dispuestos, Señor, para que su palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestras vidas, cambiar y hacer las modificaciones pertinentes que requerimos, Señor, momento tras momento. Gracias por llamarnos hacia la vida eterna, por darnos la oportunidad de conocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Y pedimos pues, Señor, que usted sea con nosotros, que nos bendiga grandemente en medio de todo. Y Padre, como cada ocasión que me permite compartir con su pueblo, pido lo mismo, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo y edificar la vida, Señor, de los que estamos aquí, queriendo escuchar de su palabra. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Voy a invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que leímos hace un momento, que se encuentra por ahí en Timoteo, capítulo número 6, versos del 11 en adelante. Realmente, hermanos, lo que voy a tomar para la prédica de esta tarde son solamente 2 versículos. Creo que con esto es más que suficiente para tener un mensaje de Dios completo para nuestras vidas. Y este pasaje se encuentra ahí en el verso número 11 y verso número 12 de este pasaje. Voy a invitarte a mantener por ahí tu Biblia abierta. Y lo primero que quisiera por ahí compartir un poquito es por qué el tema de un cristianismo activo. A veces creemos, mucha de la gente, que el ser creyente es olvidarnos de todo y simple y sencillamente mantener una vida de oración, pero sin hacer algo más relacionado en la vida diaria cada uno de aquellos que conocemos a Cristo. La realidad es que cuando hablamos del cristianismo, yo encuentro en toda la Biblia un cristianismo que es activo, es decir, no es pasivo. Si no hay movimientos que tenemos en nuestra vida, en esa plena confianza en Dios, hay cosas que Dios demanda hacer, hay cosas que Dios demanda no hacer, y esto implica de alguna forma que cada persona que es creyente tenga movimiento en su vida. Había un dicho hace mucho tiempo, que siempre me equivoco cuando lo digo, pero si mal no recuerdo, decía por ahí algo de orando y al mazo dando. ¿Qué decía esto, hermanos? Lo que decía, en pocas palabras, es que implicaba 2 cosas la vida cristiana. Orar confiando como si todo dependiera de Dios, pero actuar como si todo dependiera de uno, pero la confianza siempre está en Dios. Hay gente que a veces nos quedamos orando, pero sin dar el siguiente paso, que es la actuación. Es decir, a veces muchos estamos orando y decimos: Señor, permite que mi vida pueda ser una vida para compartir y llevar gente a tus pies, que yo pueda compartirles el mensaje de salvación, bendíceme, dame palabra, dame sabiduría. Y hay gente que nos la pasamos orando esto toda nuestra vida, pero realmente no practicamos nada de aquello que estamos orando. O hay gente que dice: Señor, ayúdame a conocer los dones, los talentos, las habilidades que tú me has dado, porque me gustaría saber qué es lo que tú me has dado para poder servir en tu obra. Y encuentro a veces algunos creyentes que tenemos años orando esto, pero sin hacer nada en la obra de Dios. Cuando acerca de estos pensamientos, hermanos, la parte que quiero invitarte a percibir o comprender a través de la prédica es: cuando hablamos de un cristiano es activo. No hablando de un activismo tampoco por accionar, sino realmente hay cosas que Dios demanda de su vida para hacer, cosas que le pide no hacer, y todo esto implica acción de nuestra parte. ¿Sí me explico? Más adelante estaré tocando esta parte, ¿no? Algunos ya lo saben, pero los boletos del coro se nos agotaron. Y tristemente algunos nos quedamos orando para ver a quién invitábamos y nos quedamos sin boleto, pero con mucha oración. Entonces agradezco a Dios por aquellos que estuvimos orando, pero se requiere más allá de eso. Es decir, hay pasos que son prácticos y hay otras cuestiones que son espirituales en nuestras vidas. Ambas cosas son espirituales, lo único que digo es algunas son prácticas. Cuando hablamos acerca, hermanos, de este pasaje que nos encontramos aquí, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6,
Lo que puedo entender, hermanos, de este capítulo es que trae cosas que son bastante prácticas. No solamente cuestiones teóricas, sino prácticas en la vida cristiana. Si podemos analizar este pasaje del versículo 11 al versículo número 17 que estuvimos leyendo, leímos hasta el 16, pero si sigues leyendo y la parte anterior a esta es una parte bastante interesante. No sé si puedes ver el título que aparece antes de llegar a este pasaje que leímos ahorita. El pasaje que leímos ahorita que aparece después del verso número 11 se llama la buena batalla de la fe. Pero el pasaje anterior a esto habla acerca de dos cosas: piedad y qué, hermanos, y contentamiento. ¿Y qué es la piedad, y qué es el contentamiento? Son dos cuestiones relacionadas con la acción del creyente. La piedad tiene que ver con la relación con Dios, con la puesta en práctica de las virtudes cristianas que Dios derrama en nuestras vidas para vivir día tras día. Eso tiene que ver con la práctica. No puedo solamente orar para que Dios me permita amar al enemigo o amar a una persona que no tolero, pero sigo no tolerándola después de algún tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿y qué con la práctica de esa piedad? No solamente puedo estar pidiendo por paciencia y puedo desgastarme día tras día orando hasta 5 horas diarias por paciencia, pero no pongo en práctica aquello que se llama paciencia. Entonces, cuando hablamos de esto, por eso quise ponerle como título a la prédica un cristianismo activo, porque se trata de actuar, no solamente de orar y pensar, sino lo que oramos, lo que pensamos, en algún momento tiene que ser llevado a la práctica. ¿Cómo lo haremos? Bueno, es lo que estaremos analizando durante esta tarde en base a 2 versículos solamente que quiero tocar dentro de todo este pasaje. Debemos entender, hermanos, que no podemos permanecer pasivos ante un mundo que es activo totalmente. El mundo en el que tú y yo vivimos es un mundo que no vive en la pasividad, sino vive en la actividad cotidiana, y la vida se va rápido. Es decir, la gente vive sus vidas rápidamente en muchos sentidos. Cada día gente se mete en alcoholismo, en drogadicción, en tabaquismo. Estadísticas, hermanos, que nos alarmarían bastante si supiéramos las estadísticas de nuestro México. A veces las estadísticas únicas que nos llegan son aquellas que vienen de Estados Unidos, porque en nuestro país no estamos muy acostumbrados a manejar estadísticas o hacer investigaciones realmente de campo, que sean profundas sobre algunas cuestiones. Pero si tú vas a algunas estadísticas de Estados Unidos, estarían para morirnos en algunos momentos o asustarnos demasiado. Y quiero decirte que en el mundo en el que vivimos en México no es muy diferente a Estados Unidos. Es decir, día tras día, gente o niños de entre los 11 a los 15 años están entrando a drogadicción, están entrando a alcoholismo, están entrando a tabaquismo y otro tipo de problemas relacionados que terminan afectando a nuestra sociedad día tras día. Cientos o miles de personas en nuestro México están cayendo en estos problemas. Y tristemente, hermanos, muchos creyentes estamos pasivos en medio de ello, orando para que Dios les lleve el mensaje de salvación, pero no movemos un dedo para hacer algo porque ese mensaje llegue a sus manos. Ponemos las rodillas y yo digo, qué bueno que lo haces aquel que lo hace, pero requerimos algo más. Somos llamados a practicar un cristianismo activo, no solamente pasivo, sino algo que nos lleve a actuar en nuestra vida. Si podemos, hermanos, entender esta parte, creo que el pasaje de Timoteo capítulo 6, versos 11 y 12, nos va a hablar precisamente de algunas indicaciones que aplican para los creyentes de aquel entonces, pero también son indicaciones para los creyentes de hoy en día. Es decir, Dios no exige algo diferente a la iglesia que pastoreaba Timoteo, que a la iglesia que nos congregamos el día de hoy, después de casi 2000 años. Dios sigue exigiendo lo mismo para ellos que para nosotros. La iglesia de Éfeso, si mal no recuerdo, que es la que pastoreaba Timoteo, era una iglesia que tenía que vivir día tras día practicando la vida cristiana o haciendo ver a su sociedad que eran cristianos por lo que vivían, no solamente por lo que pensaban. Hoy en día somos desafiados a lo mismo. Nuestras vidas como cristianos, no solamente la gente debería conocernos por lo que pensamos, sino por la forma como estamos viviendo y desarrollando nuestra vida en Cristo. Esto realmente es el enfoque de la prédica. No quiero adelantarme más porque estaré viendo a lo largo de la prédica cada uno de los puntos a tocar dentro de ella. La primera sección, hermanos, que quiero compartir contigo tiene que ver con el verso número 11, la primera parte de esta sección. Dice así, me voy a permitir leerlo, y dice así: mas tú,
hombre de Dios, ¿qué dice, hermanos? Huye de estas cosas. Y luego viene otra cosa. Hasta aquí quiero llegar, porque creo que hay 3 verbos que me van a llamar la atención, que quiero desarrollarlos en la prédica. Y lo primero que aparece es huir. Ahora, a lo mejor muchos no concordaremos en esto, ¿no? Porque hay gente que tiene el pensamiento que huir es de cobardes. Yo digo, no, huir es de sabios. Hay cosas que tengo que huir en algunos momentos. Y no se me trata, o no debería tratárseme por cobarde, sino más bien por sabiduría. Cuando hablamos las cuestiones relacionadas al pecado, hermanos, o las cuestiones de este mundo, la indicación no es lidiar con ellas. Vas a encontrar esto continuamente. Son llamados que Dios hace a través de Pablo a 2 personajes, tanto a Tito como a Timoteo, porque el cristiano no es llamado a dialogar, a reflexionar o a debatir con el pecado. Simple y sencillamente, cuando hay cosas negativas cercanas de nosotros, lo ideal que debería de haber en nuestras vidas es correr, es decir, huir. Estoy recordando otro pasaje que aparece por ahí muy cercano a esto, donde dice, huye de las pasiones juveniles. Y esta parte, hermanos, creo que es bastante claro. El huir no es, voy a ver qué tan cristiano y tan maduro soy enfrentando este pecado. Te aseguro que quien va con ese pensamiento terminará cediendo en muchas de las cuestiones y caerá en su vida por estar coqueteando o estar intentando hacerse fuerte ante algo que no tenemos por qué hacernos fuerte. Lo ideal y lo que la Biblia nos dice es huye de aquellas cuestiones que te harán caer en algún momento, y algunos somos tendientes, hermanos, a intentar juguetear con ello o intentar demostrar nuestra espiritualidad en medio de ello. Lo que encontramos aquí, número 1, y me gustaría abundar un poquito en el verso número 11, la primera parte es un cristianismo activo, hermanos, o un cristiano activo, número 1, huye de lo malo. Ahora, no lo digo yo, esto tengo que aclararlo, lo que lo está diciendo es la palabra de nuestro Dios. Lo único que yo quiero hacer es dar una explicación de cada sección que encuentro en estos 2 versículos. Y lo que nos dice es huye de lo malo. Ahora entiéndase lo siguiente, y quisiera no sacar de contexto el versículo en el que estoy, porque creo que si saco de contexto estoy metiendo ideas mías a la Biblia y no quiero hacer esto. El pasaje, hermanos, si leyéramos los versículos anteriores, nos va a hablar acerca de algunos pecados calificables por la Biblia como pecados. Es decir, no hablamos de ahí de adulterio, no hablamos de fornicación, no hablamos de idolatría, no estamos hablando de ese tipo de cuestiones, estamos hablando de cosas mucho más simples, pero que aún estas cuestiones simples pueden llevar a un creyente por un camino de perdición o muy contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si analizáramos, por cuestión de tiempo no me voy a meter mucho en ello, pero el pasaje nos dice en los versículos anteriores, está hablando acerca de algunas cuestiones como envidias, blasfemias y otras cuestiones más, pero la parte interesante viene más adelante. Dice por ahí que tengamos cuidado aún con lo que este mundo ofrece en el versículo número 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchos codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor, que dice, al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y algunos fueron traspasados de muchas dolores. Sabes, no sé si puedes notar, más arriba habla acerca de algunos pecados, pero la parte más cercana al versículo 11 no está hablando de pecados como tal, sino algunas cuestiones que algunos de nosotros, queriendo buscar un bien para nosotros, podemos estar buscando un mal en algún momento en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo creo que la mayoría aquí podríamos concordar en algo. Bueno, voy a levantar la mano yo solo por todos ustedes, pero si hiciera la pregunta, ¿a quién le gustaría tener un mejor nivel de vida? Yo creo que la mayoría podríamos decir a mí. A lo mejor no todos, pero la mayoría diríamos a mí. ¿Y qué implica eso, hermanos? Que para tener un mejor nivel de vida, mucha gente tiene que sudarse el lomo lo doble que hoy lo está haciendo día tras día en sus trabajos, en lo que hace cotidianamente. Y muchos tal vez buscaríamos esta parte, que nuestra familia estuviera mejor, vivir más holgadamente, sin tanta ajuste económico en nuestras vidas, sin estar tan limitados en algunas cuestiones que quisiéramos.
Pero el asunto, lo que dice Pablo a Timoteo es: cuidado, Timoteo, porque si tú vas con la corriente de este mundo, terminarás como muchos hombres tal vez que han terminado cediendo ante muchas cuestiones y siendo desviados del propósito de Dios por estar buscando cosas que no son mejores que lo espiritual. Cuidado con ello, y la indicación es: huye de todo esto. Por eso digo, huye de lo malo. Huye de estas cosas. ¿Qué cosas se está refiriendo? Algunas tienen que ver con pecado, pero la mayoría de ellas son algunos deseos o la corriente que nos implica este mundo, en el cual al que mejor se le trata es al que más tiene. Es decir, cuánto tienes es el trato que te damos, y mucha gente intenta buscar todo esto porque busca un buen trato en su vida. Te respetan o te respetamos en este mundo, diría otro, por cuestión de dónde está la educación de tus hijos, qué es lo que tienes, qué vehículo tienes, qué casa tienes, cómo está arreglada y varias cuestiones más. Y lo que dice es: cuidado, huye mejor de todo este pensamiento, porque puedes llegar a caer en ello y tu vida alejarse de Dios por estar buscando otras cosas que a tu parecer parecerían ser más importantes. Mi hermano Hilario hace un momento en estudio bíblico para células estaba compartiendo esta parte. No la adelanto porque lo tocarán en células, pero lo que sí puedo decirte, decía mi hermano, hay decisiones que tomamos. Marta y María son un ejemplo de ello. Marta, creyendo que hacía lo correcto, estaba afanada con un montón de quehaceres, intentando darle un buen recibimiento al Señor Jesús. Pero nos gusta cuando dice el pasaje: pero María ha elegido la mejor parte. ¿Sabes que estamos en ese punto aquí? Hay gente que nos metemos en tanta cuestión que Dios no nos ha llamado, que olvidamos aquello que realmente hemos sido llamados por Dios en nuestra vida. Por eso Pablo hace un llamado y le dice: huye de aquellas cuestiones que quieran alejarte de la relación con Dios. No necesariamente pecado, porque algunas de ellas no son pecado, pero son corrientes de este mundo que si te dejas arrastrar terminarás bastante lejos de donde quisieras estar. No sé si alguno de ustedes, hermanos, se ha metido en algún momento en un río con corriente, pero si en algún momento te has metido a un río con corriente, ¿qué pasa con la corriente? Te empieza a llevar y tú intentas sostenerte donde entraste para quedarte ahí, pero después de algunos segundos o minutos, si tú quieres, te das cuenta que estás demasiado lejos del lugar donde te gustaría estar y tu vida ahora corre peligro. Yo creo que esa es una realidad que sucede en nuestra vida, hablando espiritualmente también, hermanos. En algunos momentos, algunos otros nos empezamos a ir por cuestiones que no son lo ideal y lo que Dios nos ha llamado, y nos empezamos a alejar de Dios sin darnos cuenta, y cuando volteamos, hermanos, nos damos cuenta que estamos demasiado lejos de lo que realmente deberíamos de estar. Ahora, esto en todos los sentidos aplica. Conocí un pastor en la Ciudad de México, y este pastor era un pastor bautista, pero por un momento le gustaban algunas tendencias de otros grupos denominacionales, y en algún momento coqueteó con algunos pensamientos de prosperidad, carismatismo y algunas cuestiones, y él empieza a moverse en esta corriente de pensamientos, y llega un punto en el que a la iglesia que pastoreaba le dice: pues ¿saben qué? Nos vamos con este grupo denominacional, y se cambian de bautistas a otra cosa. Y después de 2 años más o menos o 3, él se da cuenta de una cuestión que lo vislumbró el pensamiento, pero teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, estaba muy lejos de lo que Dios quería. Y él regresa a la iglesia, y le dice a la iglesia: regresamos de donde salimos. El problema es que gran parte de la congregación se le quedó en el movimiento. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es lo que a algunos puede suceder, nos vemos vislumbrados por lo que algunos nos hacen ver como bueno, por la tentación que hay cercana a nosotros de superarnos en algunas cuestiones, pero estamos olvidando la parte espiritual que debería de ser una parte importantísima en nuestras vidas. No estoy en contra, como lo he dicho, de que alguien tenga. Lo que estoy en contra es que alguien intente tener alejándose de Dios para conseguir aquello que quiere tener. Ese es el problema mayor. Y espero me entiendas en ese punto. Cuando yo digo: ¿quién quiere vivir una mejor vida?, yo soy el primero en levantar la mano. Pero ¿sabes algo? Entiendo para qué Dios me ha llamado.
entiendo para qué Dios me quiere y entiendo cuál es el propósito de Dios, entonces pido a Dios no desviarme de aquello que Dios ha plasmado en mi corazón conforme al llamado y los dones que Dios me ha dado. Lo mismo creo que cada creyente buscaríamos en nuestra vida, no alejarnos, huir de lo que es malo o lo que no va acorde o en favor de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay una segunda cosa, hermanos, que quiero compartir contigo. Aquí nos dice, huye de lo malo. Huye de estas cosas. Hay una segunda sección ahí en el verso número 11 y nos dice por ahí, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y este verbo también me llama la atención porque la palabra nos dice sigue. Ahora, no sé si entendemos lo mismo, ¿no? Pero el huir es, si yo estoy cercano a este ventilador y huyo del ventilador, ¿qué es lo que tendría que hacer? Alejarme, es decir, lo más que pueda de ese ventilador. Pero en esta segunda sección del versículo lo que me dice es, sigue. Y no sé si te das cuenta, pero el sigue es totalmente contrario a huir. ¿En qué cosas tendría que seguir? Bueno, no tengo que inventarlas, ahí el pasaje no las da. Pues es decir, no tengo aquí que echar mucho coco, mucha cabeza, porque creo que el pasaje es muy claro y nos va a decir, así como huyes de las cuestiones malas, sigue las cosas buenas. Por eso digo ahí, sigue lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno, hermanos? No sé si te das cuenta, pero las cuestiones aquí manejadas, en este verso número 11, la parte B, si puedes notar, ¿de qué está hablando? ¿Cómo lo llamamos nosotros en base a otro pasaje? El fruto del Espíritu. La madurez cristiana, en pocas palabras. Lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuáles son estas cuestiones? Aquí están. Algunas de ellas como la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tienen que ver con estas cuestiones. Y él dice, bueno, así como huyes de lo malo, sigue lo que es bueno. No sé si notas, pero es lo contrario, totalmente lo decía ahorita, es el pensamiento opuesto a lo que viene en la primera sección del versículo 11. Aquí lo bueno, hermanos, tiene que ver con la espiritualidad de un creyente ante los ojos de Dios. Un creyente que ama más es más espiritual que el que no ama tanto. Esto estaremos de acuerdo con ello. Ojo con esto, no es más creyente, el creyente es creyente, pero es más maduro o puedes notar en algún sentido un crecimiento espiritual en su vida. No son los únicos parámetros, hermanos. El pasaje, quiero decirte, no es exhaustivo, no está haciendo una lista totalmente definida, está dando solamente algunos conceptos. La piedad tiene que ver, lo decía hace un rato, con la devoción a Dios y con la práctica o la puesta en práctica de las virtudes cristianas. Es decir, hay dos frutos que da el fruto del Espíritu Santo, o dos, no frutos, porque es un solo fruto, dos características o cualidades del fruto del Espíritu que se llama bondad y benignidad, que estarían aquí metidas. Es decir, la piedad tiene que ver con poner en práctica el amor hacia el prójimo, darle al que necesita y algunas cuestiones. Es decir, aquí está englobados muchas cuestiones que aparecen en el fruto del Espíritu. Como creyentes hoy, hermanos, deberíamos seguir aquellas cosas que agradan más a Dios y huir de las cosas que desagradan a Dios en nuestra vida. Y cuando hablamos de las cosas que agradan a Dios, la Biblia nos marca todas ellas. Es decir, ¿qué implica esto? Si pudiéramos añadir aquí a una vida, a un cristianismo activo, es aquel que vive, hermanos, estas cualidades. No solamente piensa correcto acerca de ellas, sino que las vive día tras día en su diario andar. Ahora, la mayoría de los creyentes somos muy buenos para pensar correctamente, pero yo espero que así de buenos como seamos para pensar, seamos de buenos para actuar correctamente, porque una cosa es pensar correctamente y otra cosa es actuar correctamente. Son dos cosas que a veces están separadas. No debería de ser, pero algunos las separamos y pensamos bien, pero actuamos mal. ¿Sí me explico? Es decir, pongo algunos ejemplos para ello, ¿no? La mayoría de los creyentes creemos que el dar modía al tránsito es bueno o es malo. Malo. Siempre y cuando no se trate de mí, porque
Para algunos creyentes prefieren pagar 100 pesos al tránsito que 1,500 de un pararte en un lugar para minusválidos o con capacidades diferentes. Algunos prefieren dar 150, 50, no sé cuánto se dé al tránsito, no lo he dado, pero prefieren dar eso a ir a pagar una multa por 20 salarios mínimos por exceso de velocidad o brincarte un rojo o lo que sea. Es decir, pensamos bien, pero actuamos no tan bien. Mal, si quieres decirlo, se escuchó mejor. Yo no quise decirlo así, pero qué bueno que ustedes lo dijeron. Ahora, cuando hablamos de algunas cuestiones más, hermanos, es lo mismo. ¿Cuántos creemos que es malo odiar a una persona? Todos creemos que eso es malo. Pero resulta que vemos algunos cristianos que tenemos enemigos. Y yo digo, eso no concuerda en el pensamiento y el actuar. Por eso lo que Pablo dice es, sigue lo bueno. Y no solamente en pensamiento, sino practica aquello que es bueno, aquello que se supone tu vida espiritual debería de crecer en base a ello, deberías demostrar una madurez, no en tu pensamiento, sino en tu actuar. Y yo creo que esto es la verdadera madurez, no en el pensamiento, sino en el actuar. De pensamiento, hermanos, toda la gente en el mundo, tú puedes preguntarle muchas cuestiones y te van a decir que es malo, pero bien que lo practican. El cristiano debería diferenciarse de eso. Es más, tú pregunta con la mayoría de la gente, el tomar droga, el ingerir algún tipo de drogas es malo, y te aseguro que el más del 98, 99% te diría que es malo. Y aún el que toma, él dice, no le enseñaría esto a mi hijo, pero lo hace. Entonces hay una disyuntiva entre el pensamiento y el actuar. Lo que la Biblia nos dice aquí, sigue lo bueno, y el seguir lo bueno implica, hermanos, acción. Por eso la prédica lleva por título un cristianismo activo, porque huir es acción, porque seguir es acción. No es solamente orar, como decía ahorita, qué bueno que lo haces, pero hay otras partes más que implica la vida cristiana. El seguir es una acción continua, hermanos. Ahora, no es la primera ocasión que encontramos esto, es un llamado que Jesucristo hacía a los discípulos constantemente. ¿Recuerdas cuando encuentra a un discípulo? ¿Cuál era el llamado de Jesús a aquel discípulo? Sígueme. Deja todo y sígueme. Venid y ved, es decir, ven tras de mí para que puedas observar por ti mismo. Y aquellos discípulos que encontramos en los evangelios abandonaron lo que estaban haciendo por darle acción a su vida en el sentido de un cristianismo activo. ¿Recuerdas a los Boanerges, hijos del trueno? Estaban por ahí en la barca remendando las redes porque habían pescado. Jesús pasa y les dice, síganme. ¿Y recuerdas lo que hacen los dos? Los hijos de Zebedeo le dicen, papá, ¿y te ves? Tengo algo que hacer, es decir, voy a seguir a este hombre que me dijo, sígueme. Y empiezan su caminar con Cristo. Hoy en día somos llamados a la misma acción. El cristiano debería de ir siguiendo momento tras momento para avanzar en aquellas cuestiones que Dios nos ha llamado a vivir. Si cada creyente, hermanos, viviéramos estas cosas, seríamos creyentes a un nivel posiblemente de Pablo. Todos estamos de acuerdo en algo, ¿no? Pablo era un ser común y corriente con un pedazo de pescuezo como tú y yo. Es decir, era un hombre como cualquier otro. ¿Cuál era la diferencia entre Pablo y todas las demás personas, hermanos? Su entrega a Dios y la práctica de las virtudes cristianas en su vida. Si todos los creyentes siguiéramos estas virtudes en la vida cristiana, podríamos igualarnos a la mejor a Pablo, aunque Pablo no es la meta es Cristo, pero si se te hace muy alto el estatus de Cristo, hay metas inferiores en las cuales puedes demostrar que vas avanzando en tu vida cuando comparas en algún sentido, pero el punto de comparación siempre debe de ser Cristo. Pero si los creyentes viviéramos ese amor como Pablo lo expresaba, lo vivía, si vivieran esa parte de lo que él hacía, si cada creyente lo viviéramos, hermanos, seríamos algunos parecidos a Pablo. Tristemente no lo hacemos, por eso no somos tan parecidos. Pablo amaba a la gente y entendía que tenía que predicar por exigencia o por gusto, pero él tenía que predicar. ¿Y qué le causó el predicar, hermanos?
ser apedreado, abofeteado, escupido, naufragar. Y él dice, pero todo esto lo hago para gloria de Dios y para bendición de los elegidos. Es por eso que sigo adelante. Manifestaba estas virtudes. Hoy en día somos llamados a lo mismo, seguir lo bueno. La palabra marca aquello que es bueno, hermanos. No tenemos que inventar absolutamente nada. La Biblia nos dice cuáles son esas virtudes que tú y yo deberíamos de estar siguiendo hoy en nuestra vida. Y yo aseguro algo, casi estoy seguro de lo que voy a decir. La mayoría, si no es que todos los creyentes que aquí estamos, nos hace falta avanzar dentro de esa espiritualidad en nuestra vida. Puede que has avanzado en 5 años, 10 años, 2 años, 1 año, mucho. Pero ninguno somos perfectos, es decir, que todavía hay un tramo por avanzar en la vida espiritual o la madurez cristiana en cada uno de nosotros. Voy a la última sección, hermanos, del pasaje, y en el verso número 12 encontramos lo último que quiero tocar. Pablo dice por ahí en el verso número 12, le da una indicación a Timoteo. Ya le dio la primera, que fue huye de lo malo, le dio una segunda, que es sigue lo bueno, y ahora le dice pelea. Quise añadir nada más algo, pelea con entereza. El versículo 12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Etcétera, etcétera, hermanos. Podemos hablar bastantes cosas. De hecho, el verso 13 en adelante empieza a especificar algunas cuestiones más sobre lo que he dado. Pero aquí nos dice una tercera y última cuestión que quiero tocar el día de hoy, y es pelea. Ahora, no sé cómo te consideres, pero conozco gente muy buena para pelear, por todo peleamos. Hay cosas que ni deberíamos de pelear, pero peleamos por todo. Si así como peleamos con el marido, con la esposa, con los hijos, con los padres, si como peleáramos si peleáramos, como peleamos con el patrón, o con los compañeros de trabajo, o con tu vecino, peleáramos en la vida cristiana, hermanos, habría cristianos con excelencia. Es decir, es algo que se da por naturalidad en muchos pelear, pero no estamos peleando lo que deberíamos de pelear. Lo que nos dice la Biblia es pelea, pero ¿pelea qué, hermano? La buena batalla. ¿Sabes? Esta parte me gusta porque está hablando de la vida cristiana. Ya no solamente de algunas cuestiones en general, sino me parece que esta última sección tiene un enfoque directamente detallada hacia el pelear en la vida cristiana, llevando el mensaje aún de salvación con aquel que no lo tiene, dando un buen ejemplo ante los muchos testigos que día tras día observan nuestras vidas para juzgar o criticar, que en lugar del juicio o la crítica encontraran a Cristo en sus vidas por causa de nuestra propia vida. Ahora, hay muchos ejemplos que la Biblia da acerca de esto. A través de Pedro, Dios dice al creyente, si tu esposa no es creyente, ¿cómo puedes ganar a tu esposa o cómo puedes ganar a tu esposo? Por tu conducta diaria. Es decir, por la profesión de fe que has tenido, pero mantener esa profesión de fe no solamente de labios hacia afuera, sino interiorizando cada cosa que dice ser, vívelo en pocas palabras. Pablo me gusta porque no es la única ocasión que lo dice, hay otra sección que él nos dice, he peleado la buena batalla, he ganado la fe, etcétera, etcétera, he guardado, la fe, etcétera, etcétera. Aquí nos dice, pelea, Timoteo, pelea la buena batalla. Ahora, el consejo que Pablo está dando, hermanos, es un consejo interesante porque Pablo no solamente lo da de dientes para afuera. Él ya lo había vivido, por lo menos en este momento, por más de algunos 12 o 15 años de ministerio. Y él ya le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla. No le dice, mírame a mí. En otra ocasión sí Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero quien está dando este consejo tenía no solamente las agallas, sino un testimonio que validaba lo que decía hacer, porque era un apóstol verdadero de Jesucristo. Y él dice, por esta causa, pelea tú también la buena batalla. Son palabras, hermanos, de un padre a un hijo, hablando espiritualmente, o de un maestro a un discípulo. Y lo que le está diciendo es, haz lo mismo que yo he hecho, Timoteo. Pelea la buena batalla. Y luego le dice, hermanos, en el mismo versículo, en el verso número 12,
Echa mano, ¿qué dice? De la vida eterna. Ahora, ¿qué es echar mano de la vida eterna? Tiene que ver con la confianza plena en la relación con Dios. Echa mano de esa vida eterna, es decir, de la relación que mantienes con Dios. Agárrate de ahí para pelear la buena batalla. No me dejarás mentir con esto, pero quien pelea una batalla tiene que agarrarse de algo para intentar ganar esa batalla. O de una buena arma, o de una buena preparación, o de un buen ejército para saber que realmente puede ganar la batalla. Pues Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. En pocas palabras, el llamado que Dios te ha dado no lo abandones, agárrate de ello. Sostente en Dios en medio de cada circunstancia. Fortalécete en Dios en medio de cada ocasión que estás a punto de caer. Pelea la buena batalla. Da lo mejor que tengas en la vida cristiana. Pero me gusta lo que dice al final, hermanos, del versículo. Con esto estoy casi terminando. El versículo al final nos dice en el verso 12, a la cual asimismo, ¿qué dice? Fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, hace una buena profesión de fe, hay que vivir entonces una buena batalla por esa buena profesión de fe que ha hecho. ¿Qué le está diciendo? Lo que tú dijiste ser, creer ante mucha gente, sosténlo con tu vida. Que todo lo que la gente pueda ver en ti pueda servir para la salvación de ellos y no para juzgarte o criticarte por lo que haces. Y esta es la realidad, hermanos. Cuando un verdadero creyente, un fiel creyente pelea la buena batalla, los argumentos de los enemigos quedan tirados en el piso, porque no hay algo por lo que puedan enjuiciarte. Si tú dijiste que eras creyente en tu trabajo, siempre estará buscándote la gente por dónde torcerte, ¿no? En algún momento que hagas algo inadecuado. Pero si tú peleas la buena batalla, vives la vida cristiana de forma buena, esa gente al final de cuentas terminará entendiendo que Dios está en tu vida y su vida puede ser transformada, al igual que fue tu vida también transformada cuando viniste a Cristo. Y creo que esta parte, hermanos, la buena batalla tiene que ver con esto, es decir, la vida cristiana al tope. Y cuando hablamos de vivir la vida cristiana, no es una vida inactiva, no es una vida pasiva, es una vida de acción en nuestra vida diaria. Que la gente pueda ver en ti la convicción que hay. Que la gente pueda ver en nosotros que realmente Dios ha hecho un llamado a nuestras vidas y no somos las mismas personas que antes, ni somos como las demás personas, porque somos diferentes. Sabes, por mucho tiempo creo que cometimos un gran error y a veces lo seguimos cometiendo. A veces creemos que el buen creyente es el que no hace esto, no hace aquello, no hace aquello, no hace esto otro, y hacemos una lista bastante amplia de lo que el creyente no debería de hacer. Yo digo eso es malo porque estamos llevando a la gente a ser pasiva. Creo que sería mejor decirle al creyente lo que debe de ser y hacer. Porque esa parte la gente puede notarlo con más facilidad. Porque esa parte el creyente puede manifestar su convicción en Cristo, pero de verdad somos más tendientes al decir una lista de no. Y entonces el creyente... Voy a mencionar algunas cosas, hermanos, puede que sean ciertas o no, pero en algún momento de la historia se han vivido. El creyente no va a ninguna fiesta porque es creyente. El creyente no tiene amigos creyentes porque es creyente. El creyente no se mezcla con nadie de la calle porque es creyente. El creyente no usa este tipo de vestimenta porque es creyente. ¿Sí me explico? O sea, son puras negaciones y decimos no, 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 no. Y yo creo que debemos demostrar los sí que tenemos. Es más atractivo un sí que un no. Si viviéramos, hermanos, las cosas, esa vida cristiana al máximo en Cristo, creo que la gente notaría mejor que eres creyente por lo que haces que por lo que no haces. ¿Sí me explico? Es decir, a lo mejor tú dices, los creyentes no fumamos, entonces en mi trabajo no voy a fumar porque soy creyente. Yo quiero decirte que en tu trabajo hay mucha gente que no fuma y tampoco y ellos no son creyentes, tú sí eres creyente. Pero ¿qué pasaría si ellos te ven todos los días en el comedor orando antes de tomar tus alimentos? Esa parte la notarían con más facilidad que el hecho de decir él no fuma porque es creyente. Pues hay un montón que no fuma y no son creyentes. No hay mucha diferencia. Pero si oras, te aseguro que los no creyentes
La mayoría de ellos no ora. Y eso te diferenciaría con la gente que conocemos. Por eso dice Pablo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Y le dice al final, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, actúa en base a ello y que tu cristianismo sea activo y no un cristianismo pasivo, sino que la gente pueda notar por tu actuar, por tu pensar, por quién eres, por tu buena vida, delante de Dios, claro, hablo acerca de esto, que eres diferente a ellos. Porque esto entonces demuestra un cristianismo activo. Y digo, hermanos, lo que menciono en el último punto, lo digo a lo mejor por como me fue en la feria, pero hace muchos años yo tenía este pensamiento, o me lo inculcaron de pequeño. El niño cristiano o el hijo de un cristiano o el cristiano no hace esto, no hace aquello, no hace esto otro, y me dio una serie de imposiciones y cosas que no juzgo a quien lo hizo, aún lo agradezco porque me ayudó, pero creo que ayudamos más diciéndole a la gente lo que debería de hacer, más que lo que no debería de hacer. Es decir, por eso muchos a veces no quieren acercarse a las iglesias, porque dicen, es que si me meto a la iglesia voy a tener que dejar de hacer esto, y lo ven como una serie de prohibiciones. Yo digo al creyente, más que no hacer, debería de hacer. Mostrar su convicción como creyente en su vida diaria de tal forma que la gente pudiera ver algo diferente en él, que le llame la atención para saber quién hizo lo que hizo en la vida de esa persona para ser como hoy es. Y quien hizo eso se llama Cristo Jesús. Se llama Dios, es decir, el Espíritu Santo mora en su vida y ha hecho la obra que nadie más pudo hacer. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de meditar, Señor, en su palabra. Gracias porque entendemos, Señor, que somos llamados a vivir un cristianismo activo, un cristianismo, Señor, que vaya de forma práctica haciendo lo que usted ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, de tal forma que podamos ser de testimonio ante la gente, huyendo de lo malo, siguiendo lo bueno y sobre todo, Padre, peleando con entereza, es decir, completo, Señor, en esta batalla que nos ha puesto, Señor, que es una batalla espiritual en la cual, Señor, somos llamados a ser más que vencedores. No por nuestros méritos, no por lo que podemos conseguir, sino porque agarrados de su mano, Señor, nada nos podrá vencer, Padre, en este mundo, dice su palabra. Gracias, Señor, por su palabra y por la bendición que nos da de escuchar en ella, meditar en ella y aprender de ella, pero sobre todo pedimos, Padre, que ella sea a través de su Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas para ser más agradables delante de usted. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y seguimos adelante con el programa.